Pues nada, todos bienvenidos a esta cuarta clase del curso de Principios del Entrenamiento en hilandofino.net. Vamos a empezar con la clase cuarta, donde vamos a ver los principios de periodización, individualización, especialización progresiva y multilateralidad. Espero que el curso se os esté haciendo ameno, sé que es un curso teórico, como dije al principio, y bueno, estoy intentando hacerlo lo más práctico y aplicable posible, aunque bueno, son conceptos muy teóricos y en ocasiones es complicado darle a esto un toque práctico aquí delante de una presentación de PowerPoint. Bueno, vamos a hablar de principios de periodización. Voy a definir lo que Mateyev, un teórico, ¿no? Uno de los grandes preparadores y estudiosos del campo del rendimiento ruso de los años 70, definió como planificación. Planificar lo define Mateyev como el proceso de dividir el plan anual en periodos, fases de entrenamiento más pequeñas y de esta manera asegurar que se alcance una óptima forma deportiva o máxima condición atlética en la fecha programada para la principal o principales competiciones del año. Bueno, aquí, ¿qué podemos sacar en claro de esta definición de Mateyev? Pues que la planificación consiste en dividir el año de entrenamiento en periodos y fases más pequeños, ¿vale? Con el objetivo de alcanzar una forma deportiva en un determinado momento del año. Yo añadiría que esos periodos o fases, además para asegurar esa forma deportiva en un momento adecuado, pues cada uno de esos periodos o fases debe de cumplir una serie de objetivos que debemos de tener prefijados con anterioridad. Bueno, características de una periodización, de una planificación. Bueno, estoy hablando de planificación, ¿vale? Pero realmente el principio de periodización que viene a decir pues que hay que planificar, básicamente. Entonces, bueno, pues por eso estoy hablando de planificación. La planificación, como decía Mateyev en su definición, es una estructura temporal, ¿vale? A lo largo del tiempo. Se organiza por bloques de más pequeños a más grandes o de más grandes a más pequeños. Podemos establecer diferentes macrociclos que serían periodos de entrenamiento grandes, a lo sumo 2, 3 al cabo del año, incluso uno solo, pues depende ya de cada deportista, del objetivo y demás, pues se pueden hacer varios periodos de entrenamiento o macrociclos. Cada macrociclo estará compuesto por mesociclos, los mesociclos por microciclos, que serían, para hablar claro, las semanas de entrenamiento. Esto lo veremos en el curso de planificación que estoy preparando. Os aprovecho para deciros que cualquier curso que queráis que vaya haciendo, pues solo tenéis que comentármelo. Vale, en la propia planificación también debemos de incluir los objetivos del entrenamiento. ¿Cuándo vamos a trabajar cada uno de esos objetivos? Pues cuándo vamos a trabajar aeróbico, cuándo vamos a trabajar fuerza, de qué tipo de manifestación, cuándo la capacidad anaeróbica, cuándo la potencia anaeróbica, si es que procede trabajarla, ¿vale? Luego también debemos de meter las competiciones para saber dónde tenemos que estar en el momento álgido de la temporada, ¿no? Y luego, pues en la propia planificación también debemos de incluir otras variables, como por ejemplo si hacemos algún test, si tenemos que hacer alguna analítica, si tenemos un deportista que va a concentraciones o en definitiva cualquier otra cosa que creamos por conveniente, puesto que la planificación la debéis de hacer vosotros mismos y pues debéis de meter aquello que os dé la gana, realmente o que consideréis oportuno. ¿Para qué sirve periodizar? Pues bueno, pues en primer lugar, con la periodización o con la planificación, pues le estamos dando un poco de forma o de enfoque a otros principios. Por ejemplo, el principio de variedad. Sabemos cuándo podemos meter más variedad en el entrenamiento, cuándo debemos de especificar el entrenamiento, cuándo debe de ser más multilateral. En definitiva, le estamos dando contexto al resto de principios del entrenamiento. También sabemos cuándo tenemos los objetivos y no nos olvidemos de ellos, sobre todo de los objetivos secundarios, porque en muchas ocasiones estamos preparando un objetivo y cuando echamos mano pues decimos, vaya, joder, me quedan 4 o 5 semanas solo, ya no me da tiempo meter este contenido de entrenamiento, ¿vale? Pues para eso, para no olvidar nada, tenemos que planificar y todo esto nos lleva a lo siguiente, vemos con perspectiva todo el proceso. A mí me gusta decir mucho que con la planificación estamos viendo todo desde un helicóptero, ¿no? Sabemos dónde estamos, sabemos de dónde venimos, lo que hemos hecho, lo que no, lo que nos falta, las competiciones, los test, las semanas de carga, de descarga, en definitiva, pues sabemos pues prácticamente todo desde una visión muy general. Bueno, aquí tenemos para poner un ejemplo de planificación, la planificación que hice para el curso, más que para el curso, para el plan de 10K. Aquí la tenemos, esto, vamos a ponerlo un poquitín más pequeña que podéis verla mejor. Un poquitín más pequeña.
¿vale? Como si os dais cuenta, aquí tenemos 16 semanas de entrenamiento y de un golpe de vista podemos ver pues, los contenidos que vamos a trabajar, las sesiones por semana de carrera a pie, las zonas cuando vamos a trabajarlas, las sesiones de fuerza, la competición cuando es. En definitiva, si aquí tuviéramos competiciones secundarias también las podríamos meter, los periodos, las fechas, en definitiva, pues podemos verlo pues prácticamente todo con un golpe de vista, ¿vale? Bueno, simplemente quería que vierais ese ejemplo, tampoco vamos a entrar más en detalle con eso. Errores frecuentes a la hora de planificar. Pues replantear la planificación a mitad de la temporada. Para mí esto pues, es un error, porque si hemos pensado una cosa, aunque también puede ser un error el no replantearla por intentar cumplir o por intentar ser un poco cabezota con el tema de no incumplir esa planificación. Entonces, pues podríamos verlo, de hecho lo digo aquí, ser un talibán del planificado, pues yo creo que ambos planteamientos puede ser un error, tanto ser un talibán de lo planificado como replantear la planificación a mitad de la temporada por cualquier motivo que no sea de demasiado peso. Vamos a poner el puntero para que sea por donde voy funcionando. Planificar una cosa a inicio de año y luego hacer otra cuando llegue el momento. Parece lo mismo, pero no, en este caso es que ni replanteamos, simplemente llega el momento y bueno, pues hago lo que se me antoja, pues para eso no planifique, ¿vale? No planificar el entrenamiento de fuerza, esto también es un error bastante común. Especificar de repente los contenidos al compararnos con otros, esto también es muy frecuente. Tenemos nosotros una planificación hecha y de repente hacemos una salida en bici y vemos que no estamos tan fuertes como nuestro compañero que el año pasado estábamos más fuerte que él y de repente a hacer series como locos, a trabajar mucho más intenso porque no podemos estar tan mal, ¿vale? Entonces, pues para mí eso es otro error más. Bueno, y ser un talibán, que ya lo he dicho anteriormente. Venga, vamos a pasar con el siguiente de los principios, el principio de individualización. Antes de entrar más de lleno con este, para mí es un principio clave, pero creo que también hay un exceso por parte de los entrenadores, de cualquier entrenador, sobre todo online, este principio se exalta, se hace muy de cada uno de nosotros, cada entrenador lo hace muy suyo, como dándole muchísimo valor a lo que hace porque individualiza, porque... No sé, estoy un poco en contra de esa teoría de que hay que individualizar al máximo. Sí que hay que individualizar, está claro, pero también tiene muchos beneficios el entrenar con alguien, ¿vale? Si tiene un nivel parecido al tuyo. Incluso si no lo tiene, el calentamiento y la vuelta a la calma se pueden hacer juntos, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante, de hecho uno de los principios que considero clave, pero hay que tratarlo en su justa medida. Bueno, vamos a hablar un poquito de él. Cada sujeto es diferente, por ello su entrenamiento debe de ser diferente. ¿Y por qué digo que cada sujeto es diferente? A ver, dos sujetos que hayan empezado a la misma vez en el entrenamiento, dos sujetos que vayan a los mismos ritmos y demás, lo único que tendrán diferente, bueno, si corren, si tienen algún error técnico y tal, pues sí que habrá que meterle mano a ese error técnico cada uno de forma específica, pero por lo demás, pues su entrenamiento puede ser prácticamente el mismo a diferencia de su situación personal. Si uno trabaja en una empresa de construcción todo el día haciendo un trabajo muy físico y el otro simplemente trabaja en una oficina durante la mañana porque es funcionario, pues evidentemente la individualización deberá estar ahí. No podrán entrenar lo mismo porque durante el día llevan vidas completamente diferentes, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, esto es básicamente lo que vengo a decir aquí. Hay que tener en cuenta las diferencias individuales pues, a la hora de planificar y de prescribir cada día. Luego, a la hora de individualizar, debéis de tener en cuenta vuestros aspectos externos y aspectos internos. En cuanto a aspectos externos, pues vamos a hablar del tipo de prueba. Si voy a preparar un Ironman, pues no es lo mismo que si voy a preparar una carrera de 5 kilómetros o si voy a preparar un un ultra trail de 100 kilómetros a pie, ¿no? Son pruebas diferentes y como consecuencia deberán de prepararse de forma diferente. La disponibilidad, no es lo mismo tener disponibles 4 horas a la semana para entrenar que tener todo el día, evidentemente, eso es de sentido común. Aspectos familiares, no es lo mismo tener un niño que 4, que 5, que no tener ninguno. Las demandas fisiológicas del trabajo. Al final, soy muy pesado con todas estas cosas, pero es que al final es siempre lo mismo. Cada trabajo es un mundo y luego otra historia, que cada trabajo le afecta de forma diferente a cada persona, ¿vale? Dos personas que trabajan en el mismo lugar, posiblemente una termine más cansada que otra, ¿vale? Luego las instalaciones disponibles y su situación. Esto también a la hora de individualizar un plan es muy importante. A mí me gusta siempre preguntar si la piscina la tienen a la vez en el mismo sitio que el gimnasio. Hay gente que tiene la piscina en otro lugar del gimnasio, con lo cual
el hecho de unir el mismo día natación y gimnasio, pues es una tarea que en lugar de hacerlo todo en 2 horas y media, por ejemplo, en 2 horas, pues al final se alarga a 3 horas o más, porque tienes que coger, nadar, cambiarte, irte al gimnasio, volver a cambiarte, en fin, son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de planificar esa semana de entrenamiento, en fin, está claro, ¿no? Yo creo que se entiende la idea. Bueno, en cuanto a aspectos internos, pues la genética de cada uno, hay gente que se le da bien correr, gente que se le da bien nadar de forma innata, nadar menos, pero sobre todo correr, hay gente que de forma innata sale ya corriendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una actividad propia del ser humano. También hay que tener en cuenta el sexo, no si lo practica mucho, ¿no? ¿Vale? Sino si eres hombre o mujer. Los hombres pues tienen unas características individuales, tienen más fuerza que las mujeres de por sí, con lo cual las mujeres es posible que alguna mujer si quiere rendir fuerte tenga que entrenar más fuerza que incluso un hombre. En cuanto al volumen de entrenamiento, ¿vale? El desarrollo de las mujeres se produce antes que el del hombre, entonces pues las chicas están preparadas para rendir antes que los hombres, en definitiva todo ese tipo de cosas. La edad también habrá que tenerla en cuenta para el tema de la recuperación y demás. Aspectos deportivos como el estado de forma del deportista, la habilidad que tenga en esa especialidad en concreto, la técnica que haya adquirido a lo largo de sus años de entrenamiento, el pasado que tenga deportivo, si ha tenido algún tipo de lesión, incluso los gustos, que ahí viene la psicología, lo que viene en el siguiente punto, la capacidad de sufrimiento, la capacidad volitiva que tiene esa persona. A lo mejor una persona, si sois personas que no os gusta demasiado sufrir corriendo a pie, pues posiblemente no sea interesante que os pongáis series corriendo a pie en la pista, pues hacerlas por tiempo fuera, en algún parque, pues pueden ser adaptaciones interesantes para individualizar vuestra práctica. El compromiso que tengáis con la actividad, la motivación, los gustos, pues en definitiva muchos aspectos que os pongo aquí y otros que seguramente se me habrán olvidado que hacen que la actividad sea individualizada. Errores frecuentes, pues entrenar solo por pensar que así se está adaptando el entrenamiento. Yo creo que en ocasiones se puede entrenar solo, pero el hecho de entrenar siempre, hay gente que entrena siempre sola y no sé, en ocasiones yo creo que esto también pues es algo, es un hobby, ¿no? Y hay que tratarlo como tal y no siempre hay que entrenar solo. De hecho, yo no recomendaría entrenar solo prácticamente a nadie. Si podemos entrenar en grupo, mejor, porque al final somos seres sociales y estoy seguro que podemos sacar más beneficios, teniendo en cuenta que luego cuando hagamos nuestro trabajo, pues sí que tenemos que ir a nuestro ritmo. Y luego entrenar siempre en grupo a ritmos que no son los tuyos. Esto yo he tenido una batalla con mis deportistas este año y el anterior, bueno, napoleónica casi, porque se ponen a entrenar y lo que hacemos es que salen corriendo y van al ritmo del primero, y entonces empiezan a caer como mosca, y cae uno, y cae otro, y cae otro, y al final queda por el que más corre, y eso no puede ser, porque al final las series salen todas descendentes en rendimiento, y eso no es positivo. Luego aquí he puesto un pequeño matiz en cuanto a la individualización en grupo. Sé que hay muchos grupos de entrenamiento, muchos podéis entrenar en grupo, y bueno, y la mayoría de los contenidos pues podrán ser comunes, podréis entrenar con más personas sin problema ninguno. Tenéis que ser conscientes de vuestros errores técnicos y trabajarlos de forma individual, saber dónde falláis. Si nadando sabéis que el rolido lo hacéis mal, pues tener en cuenta eso. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que tener en cuenta cuando entrenamos en grupo. Y si entrenamos solos también, pero bueno, ahora estamos hablando del entrenamiento en grupo. Y luego los ritmos, lo que os he comentado en el punto anterior. Cada persona tiene su ritmo de entrenamiento y eso sí que debe de ser individual. No tiene sentido que una persona que corre un 10.000 no sé, en 35 minutos, pues vaya al mismo ritmo entrenando que una persona que corre 10.000 en 45 y viceversa, evidentemente. Entonces, cada persona debe tener su ritmo porque si van a la misma velocidad, pues estarán trabajando cosas diferentes, ¿vale? Vamos con el último principio que toca en esta clase, el principio de especialización progresiva y multilateralidad. Bueno, este principio sobre todo lo debemos de aplicar en jóvenes. Si sois deportistas jóvenes, pues tenéis que tenerlo muy en cuenta, o si tenéis hijos, si queréis planificarle la actividad física o el deporte a un chaval joven, pues también lo tenéis que tener muy en cuenta. Al principio de la vida deportiva de cualquier persona, de hecho, aunque no sea deportista, debería ser así, debe de haber una amplia multilateralidad, ¿no? Una gran cantidad de actividades. Yo les digo, yo tengo chavales que están jugando a fútbol y que hacen triatlón y me dicen, venga, voy a dejar el fútbol para seguir con el triatlón. Yo casi siempre les digo, sigue con el fútbol porque el fútbol te va a dar un bagaje, un repertorio motor que el triatlón no te lo da, ¿vale? De hecho, los mejores chavales que tengo hoy día, salvo algunas excepciones, son chavales que vienen del fútbol.
porque han estado corriendo, han estado moviéndose, no sé, jugando muchísimo a ese deporte. Les da otra variedad motriz que el triatlón pues no les proporciona, o que un deporte individual no les proporciona. Entonces es muy interesante esa multilateralidad cuando los chavales son jóvenes. Y poco a poco pues, buscar esa especialización progresiva que se requiere para rendir en cualquier deporte, en función de la edad del deportista, en función del sexo, como también hemos comentado anteriormente en la individualización, pues las niñas maduran antes que los niños, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego también hay que tener muy en cuenta las fases sensibles para trabajar más en un momento o en otro. Por ejemplo, la velocidad se puede trabajar desde muy pronto. Desde a lo mejor 9-10 años ya se puede estar haciendo trabajos de velocidad a los niños, en forma de juego, evidentemente, pero se puede trabajar esa capacidad. La capacidad aeróbica pues también se puede trabajar un poquitín antes que la capacidad anaeróbica. Pues cada capacidad tiene su fase sensible y hay que intentar trabajarla dentro de un contexto lúdico, un contexto de que son niños, ¿no? No vamos a meter a los chavales por hacer volumen, no los vamos a meter a hacer 3 horas de bici, ¿no? Pues, en definitiva, todo eso tiene que trabajarse dentro de un contexto. Bueno, quería pararme un poquitín en lo de las fases sensibles, puesto que es algo que es bastante importante bajo mi punto de vista. Lo voy a definir tal y como lo hizo Winter en el año 86 y 87. Dice que son aquellos periodos delimitados del desarrollo durante los cuales los seres humanos reaccionan de modo más intenso que en otros ante determinados estímulos externos, dando lugar a los correspondientes efectos, ¿vale? Son periodos en el tiempo, aquí lo tenemos la edad de cualquier deportista, de cualquier persona, de los 4 a los 20 años tengo aquí especificado, y depende del momento, pues la flexibilidad, el momento más amplio es cuando son pequeños, ¿vale? Más amplio, más potente, cuanto más flexibilidad hay. Y poco a poco va bajando, ¿no? ¿Lo veis? Es la única capacidad que es involutiva, las demás son evolutivas, no evolutivas, son en crescendo, ¿no? La resistencia, pues a partir de los 6 años empieza a crecer, a crecer, a crecer y tiene su máximo apogeo pues, a partir de los 20. Velocidad, pues como veis la velocidad es la que primero empieza a crecer. Pues a partir de los 8 o 9 años ya se puede empezar a trabajar bastante velocidad, hasta los 10 o 11 años que también se puede desarrollar con mucha intensidad. ¿Vale? Pues en definitiva, pues un poco ejemplificar ese tema. Bueno, hablando de la especialización excesiva, pues ojo que se dan casos de abandono deportivo, ya lo hablamos en el principio de reserva de adaptación, que hay que tener muy en cuenta no quemar etapas, no fundir al deportista, a los deportistas jóvenes, dependerá del deporte también, porque por ejemplo en natación se especializa muy pronto el trabajo, gimnasia rítmica para las niñas, pues también se trabaja desde muy pronto, pero claro, en otros deportes no hace falta especificar el trabajo ni especializar a los deportistas tan temprano porque se van quemando. Entonces, pues si tenéis niños sobre todo, pues tenerlo muy en cuenta y que no los quemen, Dependerá del deporte, como he dicho, hay que hacer un tratamiento integral del deporte y de la actividad física y luego tocar todas las componentes de una actividad física saludable. Bueno, errores que veo yo aquí. Ya no tan solo hablando de jóvenes, sino también de deportistas, sobre todo, que no son profesionales. Excesiva especialización en deportes de fondo. Gente que solo hace bici, que solo hace carrera a pie, o que solo hace triatlón. Hay que trabajar fuerza, hay que trabajar algo de elasticidad. Aunque bueno, yo aquí soy también muy escéptico al respecto, pero bueno, trabajar en determinados grupos musculares la flexibilidad y la amplitud de movimiento no nos va a venir mal, ¿vale? Luego también el no compensar grupos musculares retrasados. Por ejemplo, muchos ciclistas tienen una chepa muy prominente, están encorvados hacia adelante, como se suele decir comúnmente, de tanta hora en la bici. Esa gente necesita un trabajo de compensación muscular, un trabajo de zona escapular para que esos músculos se vayan compensando y se vaya erguiendo, postura erguida, erguiendo, ¿se dice? ¿Eso está bien dicho? No está bien dicho. Bueno, que la postura cada vez sea más erguida, ¿vale? Más cosas, no trabajar fuerza, trabajarla solo durante algunas épocas del año. Yo soy un férreo defensor del trabajo de fuerza, hay que trabajarlo durante todo el año y a lo mejor un par de semanas antes de competir, pues eliminarlo. Pero el resto del año trabajar fuerza, pero por salud, más que por otra cosa. Entonces, ese es mi punto de vista y así os lo transmito. Y luego, pues no cubrir determinadas deficiencias o carencias. Por ejemplo, el trabajo de natación o nadadores puros, pues se sabe que tienen carencias en cuanto a la densidad mineral ósea, puesto que la natación no tiene impacto.
pues ese nadador debería llevar un entrenamiento paralelo de carrera a pie, de fuerza. De hecho, yo he visto varios documentales donde aparece, por ejemplo, Mireia Belmonte, que hace muchísima carrera a pie para compensar ese trabajo de natación, ¿vale? Y también mucho trabajo de fuerza. Con lo cual, en alto rendimiento a lo mejor eso sí se tiene en cuenta, pero en alto rendimiento, pero a niveles un poco más inferiores, pues a lo mejor no se tiene tanto en consideración. Bueno, y para ir concluyendo ya, vamos a hablar de lo que yo pienso que debería de hacer una persona en su vida deportiva. En primer lugar, el entrenamiento debería de ser multilateral, debería de abarcar diferentes capacidades físicas, diferentes gestos, diferentes especialidades y poco a poco ir especializándose. Durante el periodo de máximo esplendor de su propia actividad física, de su máximo rendimiento, pues el entrenamiento debe ser mucho más específico. Qué duda cabe que sin un entrenamiento específico pues no vamos a poder rendir al máximo nivel o a nuestro máximo nivel, ¿vale? Y luego, una vez que se haya pasado esa época, ese cenit de nuestra vida deportiva, pues de nuevo buscar otra actividad mucho más multilateral, donde trabajemos diferentes especialidades, donde trabajemos la condición física desde un punto de vista mucho más holístico y podamos cubrir mejor esa actividad física saludable. Así que nada, creo que esto es todo. Sí, no tengo más diapos para esta clase. Espero que os esté gustando este curso y bueno, en cualquier caso me gustaría recibir feedback. Siempre os lo pido en mis episodios del podcast y aquí no va a ser menos. Me gustaría que fuerais vosotros, los suscriptores a la academia, los que fuerais construyendo esto poco a poco. Bueno, al final lo voy a hacer yo, pero a base de vuestro feedback y de lo que vosotros penséis que puede ser más interesante para vosotros mismos y para el resto de suscriptores que puedan llegar en un futuro. Esto es todo por hoy, nos vemos en la siguiente clase, en la clase 5. Hasta entonces, adiós.